Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo capítulo de su podcast preferido, Volver a ti. Un día más de grabación, un día más donde podemos conocer a personas importantes, personas maravillosas y unos buenos amigos. Amigo mío, preséntese. Hola, ¿cómo estás, Fabián? Gracias por invitarme a este podcast. Soy Juan Paredes, hoy por hoy pastor de la iglesia Punto de Origen, a quien les mando un abrazo, un beso gigante. Y bueno, y estoy aquí para un poquito aportar. He visto sus videos, he visto que hay grandes testimonios. En realidad le he preguntado al Señor qué tengo para aportar con esos grandes testimonios que ya están, pero bueno, algo querrá el Señor. Mi amigo Juan Paredes, necesitamos que nos cuentes muchas cosas, porque para que tú entiendas, los testimonios que han venido a hablar siempre van ligados a algo, a un por qué y un para qué. Sí. Entonces, si usted está acá, es por algo que entregar a la gente que está mirándonos en este podcast. Cuéntenos un poquito de su vida, cuáles son sus raíces, de dónde viene, qué es lo que haces. Sí, yo le preguntaba al Señor qué puedo aportar, porque hay, de los testimonios que he visto, bueno, y que conozco, hay personas que han salido de cosas tan profundas, de adicciones, cosas dificilísimas, enfermedades. Podía ver el otro día el podcast de Yesenia, y bueno, ese es un caso que me toca muy profundo, porque somos grandes amigos, y contigo me puedo acordar de los momentos precisos de las cosas que iban pasando. Entonces, que si hay algo que hay un testimonio más que en mí, es desde mi mirada cómo el Señor puede restaurar la familia. Eso yo creo que va a ser mi aporte en esto. Pero ¿por qué? Porque soy a lo que se llama en el mundo cristiano un niño de iglesia, ¿sí? Se le llama niño de iglesia cuando la familia ya está dentro de la congregación y le nace un hijo, ¿sí? Bueno, esa es la figura conmigo. Mi mamá ya estaba en la congregación cuando yo nací. Mi obispo, Pablo Moena, fue quien me presentó al Señor en la iglesia. Y bueno, en su momento, cuando nosotros éramos pequeños con mis hermanas, yo tengo 2 hermanas, Marilyn, ¿sí? Que es 11 años mayor que yo, y Jacqueline, que es 7 años mayor que yo. Yo soy ahí el conchito. El conchito. Sí, el regalón. el que todos quieren. Maravilloso. Y si bien en un principio no íbamos, mi papá no iba a la iglesia, solo mi mamá. Mi mamá una mujer de oración. Y bueno, siempre nos intentaba llevar una vida conforme a lo que el Señor le decía. Pero mi papá no iba a la iglesia. Y no fue hasta que yo cumplí más o menos 5, quizá un poquito más, no más, 10 años quizás, que mi papá conoció al Señor. Pero antes de eso mi mamá era la que nos llevaba. Mi papá era el que se quedaba en la casa, o de repente la iba a buscar solamente a la salida. Pero bueno, esa era como nuestra vida cuando niños. Era ir a la iglesia, ir con mis hermanas, mi mamá y mi papá se quedaban en la casa, hasta que llegó un momento en el que el Señor también se cruzó ahí en su camino, y ya éramos esa familia completa. Papito y mamita, junto con los niños, todos los domingos a celebrar a papá. Juan, ¿qué se siente ser un niño de iglesia? Porque probablemente hay mucha gente que nos esté viendo y quizás tenga otro punto de vista. Pero ser un niño de iglesia es decir, o sea, día domingo en la iglesia, día miércoles, por ejemplo, claro. Si iba solamente tu mamá, probablemente estaba en las Dorcas. Iba un día sábado, por ejemplo. Entonces, ser niño de iglesia, me imagino que amistades tenía de forma natural. Claro. Sí, es un punto, yo creo que no muy hablado. Cuando venimos desde el mundo, traemos todo un testimonio. Si bien hay cosas que nos avergüenzan quizás, pero es tan glorioso el testimonio de cuando venimos en el mundo y la transformación que hace el Señor con nosotros, que da como un poquito lo mismo decirlo, porque es como fue en el pasado, ¿sí? Eso ya no soy yo. Pero hay un problema con los niños de iglesia, con las personas que han ido siempre, que seguimos siendo humanos y seguimos cometiendo errores. Pero hay una vergüenza mayor a veces, porque sabiendo que las cosas están mal, las hacemos. Entonces, a eso es lo que voy.
Cuando alguien viene con un testimonio, ellos vienen o que vienen desde el mundo, ellos vienen con una inconsciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Pero, como te digo, un niño de iglesia lo sabe. A mí me llevaban a la escuela dominical. Yo me acuerdo, los que conocen ahí en San Gregorio, por los vilos, íbamos todos tomados de aquí de la polerita, en fila. Una hermana, la hermana Elsa, que le mando saludos aquí con el tío Luis, nos llevaban en filita, ¿sí? Y nos enseñaban la palabra del Señor desde chiquititos. A veces yo no quería ir y ellos con amor, con comprensión, siempre nos llevaban. Entonces, desde pequeño conoces lo que es bueno y lo que es malo cuando estás en esta figura. Pero llega el momento en el que tienes que tomar decisiones. Quizás cuando más niño no, pero vas creciendo, 10, 12 años, vas tomando decisiones. Y se va haciendo difícil. ¿Por qué? Porque tienes conciencia de que es malo. Tus compañeros, tus amigos, por ejemplo, en el colegio, todos dicen un garabato y se ríen. Se ríen, ¿cierto? Y no sé, para ellos es natural, se desahogan. Pero el niño cristiano se le sale una mala palabra, y se siente el más podrido del mundo, siendo chiquitito, ¿me entiendes? Y así varias cosas. Entonces, cuando vas creciendo, yo lo veía desde mi perspectiva, pero no veía lo que le estaba pasando a mis hermanas, las cosas que le habían pasado a mis hermanas. Mi papá, cuando no era cristiano, bueno, tuvieron sus asuntos como todas las parejas. Hubieron separaciones, largas separaciones, cosas terribles, cosas que mis hermanas vieron. Los que somos hermanos menores, por lo general, ya estamos en la casa cuando todo pasó. Pero mis hermanas mayores son las que se llevaron las tristezas, claro, las que vieron cosas que yo no vi. Entonces, en el momento en que ya todos podemos ir, íbamos, no sé, congresos, íbamos a los conferencias, nos juntábamos todas las iglesias. La gente te empieza a mirar y se empieza a alegrar porque no hay nada más lindo que ir con la familia, ¿cierto? Servir al Señor junto con la familia. Pero vuelvo a lo mismo. Si bien lo sabemos todo, seguimos terriblemente, eso sí. Seguimos siendo humanos y comenzamos a fallar. Y a veces nos caemos feos. A veces vemos que los que están a nuestro lado se equivocan. O incluso que nuestros mismos papás se equivocan. Y bueno, y ahí la vida se pone media turbulenta y empiezan a cambiar las cosas. Y en mi familia pasó un poco eso. Ustedes, bueno, por lo que entiendo, iban todos a la iglesia, ¿cierto? Uh-huh. Todo bien. Sí. Pero a veces la iglesia y tus hermanos de la iglesia ven solamente que uno asiste y se sienten felices. Claro. Pero ellos no ven lo que pasa detrás. Exacto. No ven lo que pasa en tu casa, no ven situaciones personales. Sí. Y que a veces a uno lo afligen bastante. Caras vemos, corazones no sabemos. No. Sí, y pasa mucho eso, porque creo que hay que un poquito salir de ese tabú de que siempre somos perfectos, de que siempre somos buenos. Si bien buscamos la perfección, y yo en lo personal no soy alguien que dice, no, todos somos humanos y podemos errar, el Señor Jesucristo nos da la fuerza, nos ayuda, ¿sí? Y bueno, pero sí, a veces nos equivocamos y nosotros como familia individualmente comenzamos a tomar nuestros propios caminos. Pienso, como nunca lo he vivido, pero pienso que cuando alguien llega solo, una mamita llega solo a la iglesia, un papito o un hijo llega solo, no hay nada que anhele más o ve como algo ya completo, que llegue su hijo, que llegue su hermano, que lleguen sus papás. ¿Sí? Y es como una película, es como una fantasía, como un tremendo milagro. A nosotros nos pasó al revés. Nosotros de chiquititos íbamos todos, pero de pronto se empezó a desarmar el nido. Y ya no iba yo, iban solo mis hermanas. Después ya no iba mi hermana. Después ya no iba mi papá. Después volví yo y ya no estaban mis hermanas ni estaba mi papá y estábamos los dos solos con mi mamá, sirviendo al Señor dentro de todo. De todo lo que eso significa, de todo el dolor que significa después de haber estado ocupando una banca completa, mirar también a mi mamá, verla como extrañaba a mi papá. Ellos lamentablemente ya llega un momento en que hay una separación. Hay cosas que son difíciles, de llegar a las personas, sobre todo cuando los papás se separan y todo eso. Hay veces que parejas cristianas se separan y es doblemente doloroso, porque hay una separación tanto de tu papá o de tus hijos,
pero también de tu hermano de la iglesia, del que te apoyaba, del que te inspiraba. Con mi papá me pasaba una cosa. Cuando él conoció al Señor, se enamoró, se volvió loco. Y todo lo llevaba a la palabra. Él amaba al Señor. Cuando hablábamos cualquier tema, él sacaba la Biblia. Era como un mago. La andaba trayendo por ahí. Sí, hablábamos, oye, esto y los aviones, sí, los aviones, porque el Señor dice, oh. Y yo tenía, no sé, 16 años, 15 años. Entonces me agarraba la cabeza y decía, oh, ya va a sacar la Biblia. Esto voy a hacer yo cuando sea sí, mayor. Le voy a esconder la Biblia. Sí. No todo es Biblia, no todo es palabra, no todo es Dios. Yo estaba en esa parada. Pero llegó un momento en que mi papá ya deja la casa, tienen problemas, deja la casa y ya no tenía ese papá que me guiara. Ya no, estábamos todos grandes, incluso él tomó un poquito esa actitud también de que ya estábamos todos grandes, estábamos todos casados, entonces ya no lo necesitábamos. Pero hay una verdad a media, porque uno nunca deja de necesitar al papá. Entonces, cuando él estaba y quería hablar de la palabra conmigo, yo no estaba disponible. Y después, el Señor, después de también un trato conmigo, un trato con mi familia, pero cuando volví en sí, como dice del hijo pródigo, cuando vuelvo en sí y digo, Señor, yo quiero entregar mi vida por completo a ti, yo ya quiero dejar de andar dando tumbos. Miraste a tu alrededor y la familia no estaba. Y no estaba la familia. ¿Qué sentiste en ese momento, Juan? Fueron años de querer ayudar a mi mamá, de querer levantarla, pero hay piezas del rompecabezas que son lo que son nomás, y a veces no las tienes tú. Entonces ella extrañaba mucho, y siempre intentamos ayudarla. Yo seguía en contacto con mis hermanas, pero había una que estaba distanciada de nuestra congregación. Otra hermana, gracias al Señor, mi otra hermana, la del medio, encontró una congregación, incluso tuvo un pastorado ahí. Entonces ahí como podíamos, como los motores cuando dicen que andan a 3 patas, ¿cierto? No estaban todos los cilindros buenos, cuando pero tienen la bobina mala. Claro, de alguna forma la familia seguía avanzando. Entonces fue duro, pero había algo que mantenía la fe, y fue una promesa del Señor. Cuando recién pasó esto que mi papá se va, que mis hermanas salen de la iglesia con cosas irreconciliables. O sea, no era algo pequeño. Los Paredes Ponce no andamos con pequeñez, lamentablemente. Eran cosas profundas, eran daños profundos, tanto interna como externamente. Tanto en lo interno como a otras personas. Entonces, llega el momento en que era imposible como juntar el aceite con el agua, que volviéramos. Se separan, claro, que volviéramos a estar todos juntos. Y súmale, porque recuerda que siempre vamos en 2 bandas. Uno como familia, que volviéramos a estar todos juntos, que mi papá volviera a estar, estaba muy difícil. Pero que pudiéramos estar todos juntos en la iglesia sirviendo, era por 2. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, he intentado recordar bien la fecha, pero fue un retiro. Fue un retiro, y lo que sé es que fue hace más de 12 años atrás, 13 años atrás. Fue un retiro en el Tabo, en el Quisco, por ahí. ¿Y sabéis qué, Juan? Yo recuerdo esa fecha. ¿Ah, sí? Sí, bueno, yo estaba. Sí, yo te lo tengo que haber comentado. Sí. Yo estaba en esa fecha. Y yo recuerdo así, ahora que tú me estás hablando de la fecha, yo me acuerdo que terminó de predicar y tú estabas tirado en el suelo, llorando como niño. Yo hace mucho rato no te veía llorar. Porque cuando uno se entrega al Señor, y cuando recibe al Señor, pasan muchas cosas, y a veces uno llora por llorar, porque todos están llorando, uno mira al lado. Por desahogarte. Claro, pero en esa fecha yo me acuerdo que tú estabas totalmente ido. Claro. Algo había pasado en ti. Sí, y fue que el Señor estaba en esa oración y le decía, Señor, bueno, ¿qué pasa? Pasamos de mis hermanas en la reunión de jóvenes, predicando en la reunión de jóvenes. Ellos viajaban a Concepción, me acuerdo, con sus compañeros de jóvenes a hacer programas de radio. Yo las miraba con admiración a ella. Mi hermana mayor es musicalmente y en muchos aspectos siempre ha sido como la que yo miro, imito.
mis gustos musicales son en base a mi hermana mayor. Mi hermana del medio es la que siempre está. La que si aquí me pasara algo en este minuto, o sea, hace un ratito tembló, porque estamos un día de temblores, y no sé por qué no ha llegado a rescatarme, porque ella es así. Entonces, de eso, y mi papá, ¿qué decir? Y de eso, de pronto quedarnos solos con mi mamá, y no poder como vivir tu duelo de eso, porque tenés que sostener, y eres chico igual. Entonces, hay algo lindo con el Señor, que Él, cuando nos ve en el límite de nuestras fuerzas, dice la palabra del Señor que Él no quebrará la caña cascada. Él no nos da el golpe final cuando nos ve en el límite de nuestras fuerzas, sino que nos ayuda. Cuando Saulo estaba ciego, le dio una visión de que venía un hombre y que sanaba su ceguera. Entonces me pasó eso con el Señor. Cuando estaba en esa oración, en ese retiro, el Señor pone en mi corazón, va a llegar el día en que van a estar de nuevo los 5 alabando al Señor en esta iglesia. Maravilloso. Maravilloso, pero una locura. Imposible. Sí. Sí, era como, no sé. Cualquier cosa lo hubiese creído más que eso. Pero cuando el Señor te habla, eso no es algo normal, no es un pensamiento tuyo. Y quedas, conversaba hace un rato con un amigo, el Ángel, quedas como embarazado de eso, no sale de ti. Entonces, quedé con esa palabra. Va a llegar el día en que los 5 de nuevo van a estar alabando en esta iglesia. Decía, Señor. Y sin fecha, sin nada. No, de aquí a 2 años, 5 años. Y olvídate, y me dice, confírmaselo a tu mamá. Y era, no, estás tú loco. No, porque era ilusionarla. Señor, eres tú, Señor, soy yo en mi pensamiento. Y me dice, obvio que era mi deseo, pero decir, el Señor dijo, ya es otra cosa. Entonces, me acuerdo que mucho rato peleé con el Señor. Señor, soy yo, eres tú. Y no podía estar tranquilo. Yo sabía que tenía que decírselo a mi mamá. Porque era una promesa, ¿me entiendes? Pero es una promesa que a mi vista, y yo creo que a la vista de todos, era imposible de cumplirse. Pero llegó el momento en el que tuve que caminar derecho a mi mamá. Y mi mamá estaba llorando, alabando al Señor. Y la abrazo. Se pone a llorar porque estaba a flor de piel. Estábamos todos a flor de piel. Entonces se pone a llorar. Pensaba que solo quería consolarla. Y le tiro la bomba. Y le digo, mamita, con todo el respeto del mundo, con todo el temor del mundo, le digo, el Señor me dijo que va a llegar el día en que vamos a estar aquí los 5 alabando. Mi mamá. Olvídate, yo también. Y eso, y pasaron muchos años, hermano. Pasaron muchas cosas, mucha agua debajo del puente. ¿Esas cosas que dices que iban pasando, eran para peor o eran para mejor? Para los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y hay veces que nos queremos ir revolucionar, ¿cierto? Nos queremos alejar, nos queremos poner altivo y el Señor al altivo lo mira lejos. Pero, si no fuera por su misericordia, ¿qué sería de nosotros? Como dice una canción, ¿qué sería de mí? ¿Cierto? Si no me hubiera alcanzado tú. Y me pasó eso con el Señor. Si bien no vimos en una semana, ¿sí? Pero esa promesa se mantiene fiel. Porque la palabra del Señor dice que aunque nosotros fuéramos muy fieles, Él permanece fiel. Entonces, pasó mucho tiempo. Me encantaría tener fechas, pero soy malo para las fechas. Pero sí sé que el Señor comenzó a restaurar mi relación con Él. Nos fuimos, yo estuve, si bien seguía yendo a la iglesia, pero estuve en una etapa larga de reconstrucción, ¿sí? De reconstrucción, al cual me metió ahí mi obispo. Para los que no sepan, para los amigos de otros países que nos ven, aquí en Chile tenemos obispos, ¿cierto? Que son como sobre los pastores, que son como los que gobernan al resto de los pastores. Porque estuve en Argentina y hablaba de obispo y pensaban que era católico. Así que y tuve una etapa muy larga de restauración ahí guiada por mi obispo. La misma palabra dice que a nadie le gustan las reprensiones. Entonces fue una etapa difícil, dura, para mí, pero mucho más para él. Y en esto mismo estaba también mi esposa al lado mío, mis hijas, estaba mi familia. Entonces yo era una preocupación para todo el mundo. Mi obispo, mi pastor de ese tiempo, veía
y tenía fe en lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Más fe de la que yo tenía. Entonces estas cosas iban pasando en paralelo. También el Señor estaba trabajando en el corazón de mis hermanas. Y también de alguna forma estaba trabajando en el corazón de mi mamá y de mi papá, alejados. Entonces, llegó el momento en que tuve la oportunidad ya de entrar en sí como el hijo pródigo y decir, ya sabes que yo estoy puro tonteando. La culpa la tengo yo, pedí todos los perdones posibles, hice frutos de arrepentimiento, como dice la palabra. Mi obispo siempre me decía, Juan, tú tienes que tener frutos de arrepentimiento. Y yo decía, pero ¿cómo hago eso? Tienes que tener frutos de arrepentimiento. Que uno joven también, sí, como que ¿cómo arrepentir de qué? Y uno dice, me arrepentí. Ya, ¿cómo sé que te arrepentiste o no te arrepentiste? Entonces, llegó el momento en el que vamos todos viviendo nuestras propias... El Señor va tratando con cada uno de nosotros y aquí yo como que me alejo un poquito de mi familia y comienzo a vivir mi propia restauración. Y llegó el momento en el que yo pensé que ya era injusto lo que estaban haciendo conmigo. Entonces le pedí a mi pastor cartas para yo poder irme a otra iglesia, porque así se hace acá en Chile. Se pide cartas como una recomendación para que cuando uno va a otra iglesia vean que en realidad no es que te está arrancando porque te robaste plata, ¿me entiendes? Es como una recomendación. Entonces mi pastor me dijo, no, yo no te voy a dar ninguna carta. Dije, ¿de qué me está hablando? O sea, usted no es mi dueño, deme mi carta. Tú te quedas acá. Claro. Pero ¿sabes lo que me dice? Me dice, tú aquí cometiste el error, aquí te caíste, aquí te levantaste, aquí te va a restaurar el Señor. Yo no lo entendía, porque yo quería restaurarme así. Rápido. Sí, como todo uno quiere, ¿cierto? Entonces, mi obispo me dice, yo me pongo encima de él, mi pastor era así chiquitito, y lo miro para abajo. Yo, más chico claro, que yo. Sí, no por ahí. Ya. Entonces lo miro, me acuerdo perfecto, lo miro así como para abajo y le digo, oiga, deme mi carta. Y él me mira y yo no entendía que, como dicen por ahí, del cielo para arriba, él era un gigante al lado mío. Entonces me dice, ya, te vas a poner choro, no sé cómo lo dirán en otros países, te vas a poner choro. Bueno, entonces yo también me voy a poner choro. Cuando yo me muera, tú te vas a ir de la iglesia. Todo esto pasando, ¿cierto? En paralelo a todo lo que es la restauración del resto de mi familia. Entonces pasó que no lo entendí, pero luego llegó el tiempo. Pasó el tiempo, el Señor sanó mis heridas, el Señor perdonó mis pecados, el Señor me restauró y pude comenzar a ser copastor en la iglesia. De haber querido irte. De haber querido irme, de haber dejado todo, de haber dejado las cosas. El Señor me permite y mis líderes, mis pastores me permiten eso. Entonces ahí comienza la restauración. Y paralelamente mi hermana estaba en su restauración con su familia. Mi otra hermana también conoce a una persona maravillosa que le hizo mucho bien. Eso es lo bueno del Señor, que el Señor siempre ha puesto personas maravillosas en nuestra vida. Y a mi hermana del medio le puso una persona maravillosa que la amaba, que la ayudó. A mi otra hermana también, una persona maravillosa que la amaba, que la ayudó. Quedaba ahí mi mamita. Entonces llegó el momento en el que ya pudimos o pude remontar, por así decirlo, gracias a Dios. Fue ese momento cuando mi pastor murió. Mi pastor muere, mi pastor Pablo Moena. Y ahí fue cuando recién entendí las palabras que me dijo. Porque haciéndole guardia en su cajoncito, lo miré para atrás y le dije, ¿cuánto sabías, viejito? Porque ahora yo no me quiero ir. Y yo pidiendo carta. Sí, pues, porque yo no entendía cuando me dijo, cuando me muera, tú te vas a poder ir. Pero era simple. Era, deja pasar el tiempo, deja que el Señor haga su obra, déjalo que lo haga a su tiempo, pero vas a ver cómo vas a poder tomar determinación. Entonces ya no me quería ir. Y antes de morir, el obispo hizo en la lista con los pastores, y en esa lista nos puso a nosotros con Claudia. ¿Me entiendes? Entonces, el Señor lo usó. Él nunca escuchó esto. Esto yo lo pude compartir en un congreso en Argentina. Fue de mucho impacto para su gloria. Y cada vez que se lo cuento a alguien, esas personas se estremecen del poder del Señor, de la misericordia del Señor, de lo que el Señor puede hacer.
Incluso en mi tipo de persona, que vuelvo a lo mismo, yo no vengo del mundo, yo desde los 3 años que sé lo que es bueno y es malo. Y sabiendo lo que es bueno y es malo, hice lo que es malo. Y aún así el Señor se mantuvo fiel y misericordioso y restauró mi vida, mi familia. Entonces, comenzamos con el tema de los pastorados y cuando abrimos la iglesia, mi hermana mayor dice, bueno, Juanito hizo su iglesia, vámonos para allá. Y comienza a servir al Señor en nuestra iglesia. Algo que era impensado. Mi otra hermana, el Señor pone en su corazón y en la de su pastor de la otra iglesia, que tiene que volver a Centro Cristiano para la Familia. Y vuelve, el pastor lo recibe con los brazos abiertos y también vuelve al Centro Cristiano para la Familia. Nosotros, junto a Claudia, el Señor nos manda a pastorear a Puente Alto. ¿Se te pasó por la mente, Juan, perdón? Cuando estaba volviendo todo en sí, ¿te recordaste la promesa o como que...? Sí, pero te tengo que ser sincero. Todo eso era casi imposible. Pero lo de mi papá, ahí estaba pero lo más allá. Estaba la montaña y lo de mi papá ya era un cerro de montaña. Entonces, pasa esto, que llega el momento en que estamos los 4, pero faltaba mi papá. Y nos tirábamos como broma eso. Oye, pero la promesa, falta mi papá. No es de dónde. Hasta que este año, el año pasado, mi papá comienza a tener un cambio en su actitud. Comienza a tener un acercamiento sincero con mi mamá. Mi papá hubo un tiempo en que me evitaba a mí. Y bueno, y lo va a ver esto y, papito, diga la verdad. Llegó un momento en que todos necesitamos siempre papá. Y ese fue siempre mi tema. Con todo el que hablaba siempre le decía lo mismo. Yo estoy muy contento con la iglesia, estoy muy contento con esto, estoy muy contento con otro, pero mi papá siempre está ahí la sombra de que me falta un papá. Pero todo es un trato del Señor, porque llegó el momento en que yo lo llamé porque tenía un problema personal y quería hablar con él. Y me dijo, hijo, tengo trabajo, tengo esto, mira, el otro mes nos podemos juntar. Me dio un mes de espera, imagínate. Entonces yo dije, ¿sabes qué? En realidad yo no tengo papá. Fue doloroso. Y hablé con mi hermana y le dije. Pero ahí, fíjate cómo es. El Señor un día en una oración me dice, a ver, mijito, usted no diga nunca más que no tiene papá. Porque quizás sientes que te ha fallado tu papá en la tierra. Pero yo nunca te he fallado, yo soy tu papá. Entonces, el Señor también tenía sus propósitos. Necesitaba sacar quizás ese papá entronado en mi corazón para tomar el trono, la posición de padre, ¿cierto? Ese papá idealizado que uno a veces tiene con su propio papá. Entonces cuando el Señor toma el trono y yo digo, sí, Señor, en realidad, tú eres mi padre, mi papá tiene sus falencias porque es humano igual que yo. Pasa entonces que comienza mi papá a volver de a poco. Viene un cumpleaños, vio a todos, vio a su descendencia, todos lo recibieron bien, gracias al Señor. Eso sí está bueno de ser cristiano de cuna, que te enseñan el perdón toda tu vida. Entonces no había tanta cosa en el corazón. Con mi mamá tuvimos un trato muy largo, pero aunque le decíamos muchas veces cosas, ella seguía en una parada. Pero el Señor hizo un trabajo tan de joyería en su corazón que cambió por completo. Y ella siempre tuvo una oración. Decía, si yo me voy a casar de nuevo, va a ser con mi esposo. Yo ya tengo un esposo, yo no necesito otro esposo. Entonces todos ahí decíamos, pero mamá, no, busca de otro. Le buscábamos pololo, le buscábamos cita. Nunca pasó. Y un día mi mamá nos llama y nos dice, su papá quiere hablar con usted. Y tenemos una reunión familiar. Llegó mi papá y habla como nunca había hablado. De manera sincera, hablando de sus defectos, hablando de las cosas que no había sabido hablar, que no había hablado, pidiendo perdón con fruto de arrepentimiento. Y habló con los 4 y mi mamá. Entonces fuimos cada uno diciéndole lo que teníamos en el corazón. Gracias a Dios no fue una reunión tan larga, porque podría haber sido una reunión terrible. Pero el Señor ya había tratado los corazones de cada uno. Hasta que llega el turno de mi mamá. Y mi mamá dice, bueno, hijos, ustedes están bien con esto, yo estoy bien con esto, pero yo no quiero estar así arrejuntado. Yo me voy a casar con su papá. Imagínate la de Me voy a casar con su papá. Bueno, y
tuve el privilegio de hace un poco más de un mes casar a mis papás en la iglesia Punto de Origen, siendo pastor, con mi hermana que sirve junto a nosotros, obrera, con mi otra hermana que es pastora también del Centro Cristiano para la Familia, y poder estar ahí todos juntos, alegres, alabando al Señor en el matrimonio de mis papás. Olvídate. Algo imposible hace muchos años. Juan, mira, yo realmente te escucho porque hay cosas que, si bien es cierto, somos muy amigos, pero hay muchas cosas que yo desconocía. Porque probablemente uno como ser humano o como amigo pretende mejor aguardarse las cosas, y yo siempre he dicho, el hombre es muy retrotraído, entonces como uno guarda las cosas. Y las cosas puntuales simplemente uno las cuenta y se las guarda. Entonces yo veo, te escucho y veo que las promesas del Señor se cumplen y que el Señor restaura. Y eso es muy importante. Probablemente alguno que esté ahí mirando este podcast necesita algo en su corazón, probablemente necesita una palabra de aliento, probablemente escuchando solamente esto, el Señor pueda obrar en su vida, pueda hacer restaurada su familia. Imagínate escuchándote a ti, y ya que eso que se veía difícil y esperando tantos años se pudo cumplir. Sí, yo le he hablado al Señor de las cosas que he vivido, de los errores que he cometido, de los lugares que me ha levantado, que sirvan para algo, Y creo que de una u otra forma sirve. Es difícil pensar en mente ajena, pero se puede escuchar. Y el Señor pone también palabras en la boca. Entonces también a los amigos que están ahí viéndonos, a ti que siempre has sido cristiano, un poquito apuntado para allá, también abrazamos a los hermanos que van llegando. Sí, los abrazamos y nos alegramos. Y sigue orando por esos que están por llegar de tu familia. Cree con fe. Cree en el Señor. No hay nada, pero nada imposible para Él. Así es. Y bueno, y para los que hemos sido toda la vida de iglesia y que a veces ha tocado o hemos provocado tener nuestros multiversos, tener una vida en el trabajo, tener una vida en el estudio, tener otra vida en la casa, otra vida en la iglesia, eso puede parar y debe parar. Debemos ser uno solo en todos los lugares. Primero que todo, debemos ser uno solo para el Señor, y que nuestra vida sea para la honra del Señor. Segunda cosa, se vale llorar, se vale patalear, pero el Señor permanece fiel. Muchas veces quizás no cuentas tu tristeza, no cuentas lo que está pasando con tu esposo, con tu esposa, no cuentas lo que está pasando con tu hija, los temores que tienen, las cosas que están sucediendo ahí en la interna, porque te da vergüenza. Es vergonzoso, porque todos cuentan las maravillas que hace el Señor en su familia, y uno piensa que lo van a tratar de que ora poco, de que busca poco al Señor, de que te dedicaste a otra cosa, y esas cosas. Entonces yo sé que a veces es vergonzoso, pero frente al Señor desnudos estamos y no tenemos para qué venir con caretas. Entiérrate en los brazos del Señor, corre a Él, derrámate delante de Él y confía. El Señor escucha la oración de sus hijos, tiene su oído inclinado. Si hoy tu hijo ves que se está alejando del Señor, si hoy quizás estás viendo que tu esposo ya no está yendo tanto a la iglesia, que tu esposa está desinteresada, o incluso ya simplemente ha habido separaciones, para el Señor no hay nada que sea imposible. Hoy leí una palabra que decía, esa misma palabra que yo he puesto en tu boca, dice el Señor, también va a estar en tus hijos y en los hijos de tus hijos. El cristianismo, el evangelio, el amor por el Señor no se va a acabar en tu generación. Aunque la familia esté destruida, aunque la familia esté separada, créame que si ponemos eso en las manos del Señor, Él puede hacer una obra maravillosa. Esto no llegó hasta aquí. El Señor quiere estar en tu generación, en la generación de tus hijos y en los hijos de tus hijos. Qué maravilloso testimonio, qué maravillosa la obra que hace el Señor en las familias. Bueno, es hora de despedirnos, Juan.
esperando que haya sido de mucha bendición para aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando. Algunos probablemente vayan a su trabajo con sus audífonos puestos, probablemente viendo el celular. Les dejamos una cordial invitación para que puedan orar. Importante orar, como decía nuestro pastor Juan. La oración es muy importante. Sí. Es muy importante. Si tú tienes problemas, derrámate delante del Señor. Arrodíllate delante del Señor y el Señor hará. Amén. El Señor va a hacer. Amén. Confía y confía. Nos estamos despidiendo. Dejamos acá nuestros, como siempre, aquí abajito, ¿cierto? Tenemos apoyo, nos pueden ir comentando. Tenemos nuestras redes sociales para que puedan ir comentando. Eso, Juan Paredes, un gusto hablar contigo como siempre, amigo. Dios les bendiga mucho y nos estamos viendo en otro capítulo. Dios les bendiga.